En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este programa y a esta emisora Sidkenu, donde predicamos y enseñamos la palabra del Señor. Bienvenidos. Estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, que contiene una diversidad de enseñanzas aplicables a la vida diaria de todos los hijos del Señor. Y estamos estudiando sobre las denuncias que Jesús pronunció contra los fariseos, los escribas y los religiosos de la época de Jesús. Y el pecado más relevante de estos líderes era la hipocresía. Y está hablando el Señor al final del capítulo 11, en el versículo 52 del capítulo 11, Jesús está también reprochando a los fariseos intérpretes de la ley porque ellos no habían apreciado la sabiduría del Señor. Y dice así las palabras que pronunció el Señor. Dijo: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis». Y diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, a rodearle en gran manera. Y quienes hacían esto eran los fariseos y los escribas, y a provocarle con palabras a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para tener con qué acusarle. Aquí, en este capítulo 11, una de las últimas denuncias del Señor contra los fariseos fue que fariseos y escribas, ellos eran los encargados de interpretar, de enseñar la palabra del Señor. Siempre ha sido a lo largo de los tiempos de la historia de Israel, como de la historia de la Iglesia, un enorme privilegio ha sido enseñar la palabra. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Este es un don, un llamamiento, un ministerio, un enorme privilegio que conlleva en sí una enorme responsabilidad. La responsabilidad que tenemos o que tenían los fariseos en aquel entonces y los escribas como intérpretes de la ley era interpretar la ley de una manera correcta. Y segundo, enseñar esta interpretación correcta al pueblo de Dios, para que el pueblo conociese la verdad, la voluntad de Dios, y el pueblo hiciese lo que es agradable delante del Señor. Esa es la responsabilidad de los maestros, la responsabilidad de los pastores, evangelistas y de toda aquella persona que se le ha dado la facultad de predicar y enseñar el Evangelio. No podemos enseñar de una manera descuidada y tampoco podemos dar o hacer una interpretación, una exégesis de la palabra de Dios de una manera descuidada. La denuncia del Señor
fue esta: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. El Señor aquí hace una parábola, una analogía, una comparación. Está diciendo que los que tienen la autoridad de enseñar eran los intérpretes de la ley, que eran los escribas y también los fariseos. Y a ellos se les había dado la llave, se les había dado la autoridad, la ocasión, el ministerio de enseñar. Y ellos se puede decir que habían perdido la llave, porque no abrían el sentido correcto, la interpretación correcta para ver, comprender los misterios de la ciencia y de la sabiduría de Dios y enseñarla al pueblo. Habían hecho una exégesis descuidada de las Escrituras y habían preferido, porque tuvieron que haber tomado una decisión entre enseñar las tradiciones de los ancianos o enseñar lo que la palabra de Dios decía. La tendencia de ellos, hermanos y hermanas, es que no apreciaron, no respetaron y no se sujetaron a la autoridad de la palabra, a la infalibilidad de la palabra, a la fidelidad de la palabra de Dios. Prefirieron enseñar las tradiciones y veían las Escrituras a la luz de estas tradiciones, torciendo las Escrituras. Pecaron de ignorantes. Profesando ser sabios, se volvieron necios porque no interpretaron correctamente las Escrituras. Ellos tenían la llave, la oportunidad. A ellos se les había dado el ministerio de la palabra y ellos no interpretaron correctamente la palabra. La denuncia, la acusación de Cristo contra estos maestros es que ellos habían preferido honrar las tradiciones de los ancianos, las interpretaciones hechas por los hombres, y no dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, ellos mismos no entraron para ver el reino de Dios, para comprender los misterios del reino de Dios. No entraron para enriquecerse con la ciencia y la sabiduría de Dios. No entraron a esa habitación. No entraron y traspasaron el lindero de esa puerta para entender y comprender los misterios divinos. Ellos mismos no entraron. Y ellos mismos no enseñaron de una manera correcta al pueblo, descarriaron al pueblo. No les enseñaron la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres. Por eso, a lo largo de estas enseñanzas, yo he tratado de traer estas enseñanzas a nuestra época, porque en nuestro tiempo, hermanos, han surgido una enorme cantidad de falsos maestros, una enorme cantidad de personas que predican, pero que se nota que cuando están predicando no se han preparado, no han escudriñado las Escrituras, no han usado la llave del conocimiento divino, no han abierto la puerta para entrar y enriquecerse ellos mismos de la sabiduría divina.
es un pecado de negligencia, pero no solamente de negligencia, es que a veces hemos pecado por no apreciar lo que es la palabra de Dios. No hemos tenido en cuenta que la palabra de Dios es autoritativa y que siendo autoritativa tenemos que someternos a su palabra. Y muchos suben a los púlpitos, utilizan la radio, la televisión y los medios de comunicación sin haberse preparado lo suficiente para enseñar. Pienso yo que debemos de reflexionar, tener cuidado, porque predicar la palabra de Dios no lo debemos de tomar a la ligera. Es un enorme privilegio. Es representar a Dios, su ciencia, su sabiduría y su voluntad para que el pueblo se someta a esa voluntad. Así que una de las denuncias y de los reproches de Cristo hacia los fariseos y también hacia los escribas es que ellos no fueron diligentes en el estudio de las Sagradas Escrituras. En los debates que Cristo tuvo contra la élite religiosa, Él les reprochaba, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído tal cosa? Jesús se conocía las Escrituras porque desde niño las había aprendido. Y el Señor citaba los textos de memoria. ¿No habéis leído esto? ¿No habéis leído lo otro? Entonces, cuando Cristo hablaba así en sus controversias y debates, Él revelaba que los que se oponían a su palabra no conocían bien las Sagradas Escrituras. Una vez les habló y les dijo, ustedes, al hablar a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, ustedes dicen o ustedes creen que la vida eterna está en las Escrituras. Ustedes enseñan eso. Bueno, escudriñen las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Cristo los está remitiendo a la profecía de las Escrituras, donde se hablaba del Mesías que había de venir al pueblo de Israel. Y ellos no siguieron el consejo de Cristo, no escudriñaron las Escrituras. Ahora, hermano y hermana, pastor, nosotros los que predicamos tenemos que escudriñar las Escrituras. Y esa palabra escudriñar implica un enorme esfuerzo, dedicar mucho tiempo en excavar para encontrar la ciencia y la sabiduría de Dios y así enseñarle al pueblo. No debemos de olvidar que hay púlpitos de donde se predica y la gente está insatisfecha porque el que predica no ha seguido el consejo de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Una de las cosas primordiales en el ministerio pastoral es que debemos de dedicarnos con gran diligencia y con mucho tiempo en escudriñar las Escrituras, en prepararnos, porque tenemos que alimentar las ovejas con la palabra del Señor. Pedro dijo, no nos podemos dedicar a las cosas de administración, tenemos que dedicarnos a la oración y a las Escrituras, que son las prioridades en el ministerio pastoral. Entonces aquí el reproche del Señor es a los intérpretes de la ley es que quitaron la llave de la ciencia
Ya no enseñaban conforme a la ciencia de Dios, enseñaron tradiciones. Enseñaron las tradiciones de los ancianos. Tenían un libro donde estaban las interpretaciones humanas y erradas de los antepasados de ellos y no apreciaron las escrituras. En el ministerio de Jesús constantemente el Señor lo llevó a las escrituras, pero ellos no las leyeron. Ellos estaban satisfechos con haber aprendido las tradiciones de los hombres. Entonces ellos no entraron al reino. Ellos no están en el Señor. Ellos murieron. ¿Y a dónde cree usted que están? ¿Y a dónde cree usted que están los que los oyeron a ellos? Porque descarriaron al pueblo. Y sucedió lo que el Señor contó, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si así fuere, ambos caerán en el hoyo. Se activó TalkBack. Pantalla de bloqueo. Aplicación. Inicio. Entonces, amados hermanos, eso ha sido un grave problema. Un grave problema. Inténtelo de nuevo. Seleccionado. Inténtelo de nuevo. Ese ha sido un problema grave para la iglesia hoy en día. No sea que nosotros los pastores estemos haciendo lo mismo, cometiendo el mismo error. Porque ellos quitaron la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Habían gente que tenía deseo de hacer la voluntad de Dios y entrar en el reino de Dios, y se lo impidieron. Ellos no entraron e impidieron a los que querían entrar. Y tal era la actitud tan perversa de estos maestros, falsos maestros, negligentes, que honraron más la palabra tradicional de los hombres y no la palabra de Dios, que cuando Jesús los denunció hablando de estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle. Se fueron acercando de una manera agresiva y gritando y hablando e insultando al Señor y obligando al Señor con la intención de que el Señor dijera alguna palabra inadecuada para tener con qué acusarle. Como no podían de ninguna manera resistir la sabiduría que brotaba de los labios de nuestro Señor Jesucristo, entonces agredieron al Señor. Esta es otra de las actitudes de los falsos maestros de hoy en día, hermano y hermana. Son agresivos, atacan a los siervos de Dios que hacen una excelente exégesis, una buena interpretación de las Escrituras. Atacan los púlpitos de donde se predica fielmente la palabra del Señor. Tratan de denigrar y destruir la reputación de los buenos maestros, pastores y siervos del Señor. Son agresivos, muy agresivos. Pero la lección para nosotros es esta. Tenemos que estudiar. Cada cristiano tiene que escudriñar las Escrituras. El consejo de Cristo para los religiosos y maestros de su tiempo es que ellos tenían que volver a las Escrituras. Tenían años y años, generación sobre generación, de no volver a las Escrituras. Se conformaron sencillamente con leer y practicar las tradiciones religiosas de los ancianos. Pero no escudriñaban las Escrituras. No tenían interés alguno en saber qué es lo que Dios quería o cuál era la voluntad de Él para con ellos. Nosotros, amados hermanos y hermanas,
debemos de procurar, los que estamos predicando y enseñando, debemos de esforzarnos y asumir la actitud de responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de prepararnos para que cuando vayamos al púlpito, tener una limpia conciencia sabiendo que nos hemos preparado bien para enseñar correctamente la palabra del Señor. Dios le bendiga a usted, Dios le guarde y tomemos el consejo del Señor. Leamos, escudriñemos, interpretemos correctamente las Escrituras y pongámoslas por obras. Hasta pronto, o mejor dicho, hasta mañana. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.